Números, cómo entender este libro, interpretar sus enseñanzas y aplicarlas hoy. El libro de Números suele ser uno de esos textos bíblicos que muchas personas leen con cierta dificultad. A primera vista, parece un libro lleno de censos, listas, desplazamientos por el desierto, quejas del pueblo, juicios severos y episodios extraños. Sin embargo, cuando se estudia con atención, se descubre que es una obra profundamente teológica, clave para comprender la identidad de Israel, la santidad de Dios, la gravedad de la incredulidad, la fidelidad del pacto y la manera en que Dios acompaña a su pueblo incluso en medio de su rebeldía. Números no es simplemente un registro administrativo del pueblo de Israel, es sobre todo una narración espiritual y teológica del camino de un pueblo que ha sido redimido, ha recibido la alianza, ha sido llamado a vivir en la presencia de Dios, pero que debe aprender a confiar, obedecer y perseverar. El libro presenta un contraste constante entre la fidelidad de Dios y la inestabilidad del corazón humano. Después de Génesis, donde se presentan los orígenes y las promesas, después de Éxodo, donde Dios libera a su pueblo y establece su alianza, y después de Levítico, donde se enseña la santidad necesaria para vivir cerca de Dios. Números muestra lo que sucede cuando ese pueblo santo emprende el camino hacia la promesa. Es el libro del tránsito, de la prueba, de la formación, de la crisis y de la preparación para una nueva etapa. El nombre Números proviene de los dos grandes censos que aparecen en el libro, uno al comienzo y otro casi al final. El primero cuenta a la generación que salió de Egipto y está organizada para marchar. El segundo cuenta a la nueva generación que está lista para entrar en la tierra prometida. Estos censos enmarcan toda la obra y revelan un mensaje importante. La historia ha avanzado, pero también ha habido un juicio en el camino. La primera generación no llegará, la segunda deberá asumir la herencia. Sin embargo, el título hebreo del libro es aún más sugestivo, En el desierto. Ese nombre describe mejor su contenido y su teología. Números es esencialmente la historia de Israel en el desierto, es decir, en el lugar donde la fe es probada, donde la dependencia de Dios se vuelve indispensable, donde el corazón queda expuesto y donde la obediencia deja de ser una idea abstracta para convertirse en una necesidad concreta. Números narra el tramo intermedio entre el Sinaí y la entrada a Canaán. En él se pone a prueba si Israel vivirá realmente como pueblo del pacto o si seguirá arrastrando una mentalidad de esclavitud, murmuración y resistencia. Aquí aparece una clave decisiva para interpretar el libro. El problema fundamental de Israel no es externo, sino interno. El libro puede entenderse en tres grandes movimientos que corresponden a las etapas del viaje. Israel en el monte Sinaí, números del 1 al 10. Aquí el pueblo es contado, organizado y preparado para partir. El énfasis está en el orden del campamento, la centralidad del tabernáculo, la pureza ritual y la adecuada disposición del pueblo en torno a la presencia divina. Israel en el desierto de Parán y su fracaso, números 11 al 20. Esta sección es el corazón dramático del libro. Aquí se acumulan las quejas, la murmuración, la rebelión, la incredulidad y el juicio. El episodio decisivo es el rechazo a entrar en la tierra después del informe de los espías. A partir de allí, la generación del Éxodo queda marcada para morir en el desierto. Israel en las llanuras de Moab, preparándose para entrar. Números 21 al 36. La atención se desplaza hacia la nueva generación. Aunque aún hay episodios de pecado, el tono empieza a cambiar. Aparecen victorias, un nuevo censo, instrucciones para la herencia y señales de que el cumplimiento de la promesa está más cerca. Esta estructura muestra que Números no es una colección desordenada de relatos. Tiene una arquitectura muy clara: preparación, fracaso, renovación.
Y esa progresión revela una pedagogía divina. Dios forma, prueba, juzga y vuelve a preparar. La teología del campamento, Dios en el centro. Uno de los temas más importantes al inicio del libro es la disposición del campamento. El tabernáculo se coloca en el centro, alrededor se ubican los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos las tribus. Esto no es un simple detalle logístico, es una declaración teológica de enorme profundidad. Israel debe aprender que no existe como pueblo por sí mismo. Su centro no es una ideología, ni un líder humano, ni la fuerza militar, ni la conveniencia económica. Su centro es la presencia de Dios. Todo el orden del campamento expresa visualmente una verdad espiritual. La vida del pueblo debe organizarse desde Dios y hacia Dios. Aquí se ve un principio esencial de la teología bíblica. La gracia de Dios nunca elimina la necesidad de una respuesta santa, la hace posible y la exige. Los espías y el pecado decisivo, la incredulidad. El episodio de los 12 espías es probablemente el centro teológico del libro. Israel ha llegado casi a la entrada de la tierra. La promesa está delante de ellos, pero cuando los espías vuelven, 10 interpretan la realidad desde el miedo. Los enemigos son demasiado grandes, la tierra es inaccesible, la derrota parece inevitable. Solo Josué y Caleb interpretan la situación desde la fidelidad de Dios. Este contraste es crucial. Ambos grupos ven los mismos hechos, pero no los interpretan igual. La fe no consiste en negar los obstáculos, sino en evaluarlos a la luz de Dios. La incredulidad, en cambio, absolutiza las dificultades y relativiza la promesa. Moisés y la roca, cuando incluso el líder falla. Uno de los momentos más conmovedores del libro es el episodio en que Moisés, presionado por las quejas del pueblo, golpea la roca en lugar de hablarle como Dios había mandado. Además, se expresa como si él y Aarón fueran quienes producen el agua. Allí, Moisés cruza un límite, deja de representar adecuadamente a Dios y se coloca en un lugar que no le corresponde. El resultado es doloroso. Moisés tampoco entrará en la tierra prometida. Este episodio tiene enorme fuerza teológica porque muestra que nadie está por encima de la santidad de Dios. Ni siquiera el gran mediador de Israel puede actuar de manera desordenada sin consecuencias. La serpiente de bronce, juicio que se vuelve salvación. El episodio de las serpientes venenosas es uno de los más extraños y más profundos del libro. Después de una nueva rebelión, el pueblo sufre el juicio de Dios mediante serpientes que muerden y causan muerte. Pero cuando Moisés intercede, Dios manda hacer una serpiente de bronce y levantarla en un asta. Quien la mire con fe, vivirá. Este símbolo es desconcertante porque une juicio y salvación en una sola imagen. Aquello que expresa el castigo se convierte, por disposición divina, en medio de sanación. La enseñanza teológica es riquísima. Dios no niega la gravedad del pecado, pero abre un camino de vida precisamente en el lugar donde el pecado ha quedado expuesto. La tradición cristiana ha visto aquí una figura que apunta a Cristo, especialmente por la interpretación que aparece en el Evangelio de Juan. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado para que quien crea tenga vida. Esto no significa que el sentido original del pasaje se agote en esa lectura cristológica, pero sí muestra que el Nuevo Testamento ve en Números una lógica de salvación que alcanza su plenitud en Cristo. Balaam, cuando Dios bendice incluso a pesar de la oscuridad alrededor. La historia de Balaam introduce un giro muy valioso en el libro. Mientras dentro del campamento abundan la murmuración y la fragilidad, fuera del campamento Dios está defendiendo a su pueblo de una amenaza que ellos ni siquiera perciben. Balaam es contratado para maldecir a Israel, pero termina pronunciando bendiciones.
Este episodio revela una verdad teológica consoladora. La fidelidad de Dios no depende de que su pueblo sea perfectamente consciente de todo lo que Él está haciendo. Muchas veces Dios protege, guarda y sostiene más allá de lo que vemos. La nueva generación y la esperanza de renovación. Hacia el final del libro aparece un nuevo censo. Ya no es la generación que salió de Egipto, sino sus hijos. Este detalle no es meramente biográfico, es teológico. Dios ha ejecutado su juicio, pero no ha cancelado la promesa. La historia continúa. La nueva generación empieza a tomar posesión, a vencer enemigos, a organizar la herencia y a prepararse para entrar en la tierra. Con esto, el libro termina mirando hacia adelante. Números no concluye en el fracaso, sino en la preparación para una nueva oportunidad. Este es uno de los mensajes más esperanzadores del libro. Dios puede abrir futuro incluso después de una historia marcada por la rebeldía. El juicio no es la última palabra cuando permanece la fidelidad del pacto. Sin embargo, la renovación no es automática ni superficial. Requiere nueva disposición, nueva obediencia y nueva preparación. Principales características teológicas del libro de Números. A continuación, conviene sintetizar las grandes características teológicas que definen este libro: la centralidad de la presencia de Dios, la santidad como respuesta a la cercanía divina, la prueba del desierto como pedagogía espiritual, la tensión entre justicia y misericordia, la importancia de la mediación, la fidelidad irrevocable del pacto. ¿Cómo interpretar correctamente el libro de Números? Leer bien Números exige evitar varios errores frecuentes. Primer error, leerlo solo como historia antigua. Segundo error, reducirlo a normas o castigos desconectados. Tercer error, espiritualizar todo sin respetar el texto. Cuarto error, usar el libro para legitimar autoritarismos. Quinto error, leer el libro solo en clave moralista. ¿Qué le dice Números al creyente y a la iglesia hoy? 1. Nos recuerda que la vida de fe es camino. No vivimos todavía en la plenitud. Estamos en tránsito. Hemos sido rescatados, pero seguimos aprendiendo a confiar. Esta conciencia evita tanto la desesperación como la autosuficiencia. 2. Nos advierte sobre la nostalgia de Egipto. Muchas veces el pasado, aunque haya sido esclavitud, parece más cómodo que el camino exigente de Dios. Números denuncia esa nostalgia engañosa. 3. Nos enseña que la queja persistente deforma la mirada. No toda expresión de dolor es murmuración. La Biblia conoce el lamento santo. Pero la murmuración es otra cosa. Es instalarse en la sospecha contra Dios. El libro nos invita a discernir esa diferencia. 4. Nos recuerda que la fe interpreta la realidad desde Dios. Los 10 espías y los 2 fieles vieron lo mismo, pero lo interpretaron distinto. También hoy los creyentes están llamados a mirar la realidad sin ingenuidad, pero con confianza teológica. 5. Nos confronta con la responsabilidad del liderazgo. Quien guía al pueblo de Dios debe hacerlo con obediencia, humildad y conciencia de representación. El liderazgo espiritual no es protagonismo personal. 6. Nos consuela al mostrar que Dios protege incluso cuando no lo vemos. Como en la historia de Balaam, muchas veces Dios está obrando silenciosamente fuera de nuestro campo de visión. 7. Nos anima a creer que el fracaso no cancela necesariamente el futuro. La historia de la nueva generación enseña que Dios puede reabrir caminos, formar de nuevo y hacer avanzar su promesa. 8. Nos orienta a leer nuestras pruebas desde la pedagogía divina. El desierto no siempre significa abandono, a menudo significa formación, purificación y revelación del corazón. Números a la luz de Cristo y del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento retoma con frecuencia las imágenes y lecciones del desierto. Los apóstoles ven en la experiencia de Israel
una advertencia para la Iglesia. La idea no es reemplazar sin más a Israel, sino reconocer que la historia del pueblo de Dios contiene patrones espirituales que siguen siendo pertinentes. La incredulidad en el desierto aparece como advertencia contra la dureza del corazón. La serpiente levantada anticipa el misterio de Cristo elevado para dar vida. La provisión de Dios en medio del camino apunta a una dependencia que encuentra su plenitud en Cristo. Incluso la figura de Moisés como intercesor prepara la comprensión de una mediación definitiva. Si hubiera que resumir Números en una sola afirmación, podría decirse así: Números es el libro que muestra cómo el pueblo redimido aprende, en medio de pruebas y fracasos, que la herencia prometida solo puede recibirse desde la obediencia y la confianza en el Dios que permanece fiel a su pacto. El libro revela que el mayor peligro del camino no son los enemigos externos, sino el corazón que deja de confiar. También muestra que Dios no abandona a su pueblo cuando éste fracasa, aunque sí lo corrige y permite consecuencias reales. Números es, por tanto, un libro de advertencia, pero también de esperanza. ¿Por qué Números sigue siendo un libro indispensable? Para leer Números correctamente hoy hay que hacerlo con dos actitudes a la vez. La primera es la humildad, dejar que el libro nos confronte, nos muestre nuestras murmuraciones, nuestros temores y nuestras nostalgias de Egipto. La segunda es la esperanza, reconocer que Dios sigue guiando a su pueblo, sigue ofreciendo sanación, sigue protegiendo, sigue llamando y sigue preparando una herencia. Números enseña que el camino con Dios no es lineal ni cómodo, pero sí profundamente significativo. El desierto no es el final, es el lugar donde se decide si el pueblo vivirá de la memoria del miedo o de la confianza en la promesa. Y esa decisión sigue siendo actual. Por eso, este libro merece ser estudiado, enseñado y orado. Nos ayudan a entender mejor la historia de Israel, sí, pero también nos ayuda a interpretar nuestra propia peregrinación. Nos recuerda que la fe no consiste solo en haber salido de Egipto, sino en aprender a caminar con Dios hasta entrar en aquello que Él ha prometido.